estar en nuestro corazón. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, Dios. Bueno, si estás apuntando o si para que te sirva de referencia, estamos viendo una serie de 3 predicaciones, ya ahora una serie de 3 predicaciones, pero una serie de 3 predicaciones las cuales hablan acerca de el escuchar la voz de Dios. Entonces, si estás apuntando o el título tal vez dices, bueno, ¿cómo le pongo o de qué se trata? Es escuchando la voz de Dios. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Muchas veces nosotros como seres humanos, como cristianos inclusive, hemos pedido escuchar la voz de Dios, hemos pedido escuchar esa voz para saber a dónde ir, para saber a dónde dirigirnos, para saber qué decisiones tomar en nuestras vidas. Usualmente, bueno, cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades, pero ¿cómo escuchar? ¿Cómo discernir? ¿Cómo entender que es la voz de Dios, verdaderamente la voz de Dios? Porque, bueno, aquí en este versículo, el versículo 21 dice, y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Yo te he dicho también en el pasado, o en la primera predicación de Deuteronomio 18, cuando hablamos acerca del 15 en adelante, cuando hablamos acerca de que hay muchísimas voces a nuestro alrededor, yo te decía que el diablo, Satanás, es experto en imitar las cosas. Es un engañador, es un mentiroso. Entonces, al ser mentiroso y engañador, va a tratar de suplantar, va a tratar de imitar, va a tratar de hacer las cosas casi iguales a como Dios las hace. Entonces, si Dios hace señales, el diablo también tiene poder para hacer señales. Es limitado, pero también lo tiene. Si Dios da palabra o visión, ¿qué crees? El diablo también, de alguna manera, también puede engañar aún a los hijos de Dios para decir, es que Dios me habló, o Dios me dio visión, o Dios me dio esto. Entonces, ¿cómo podemos nosotros distinguir entre la voz que es de Dios y la voz que no es de Dios? ¿Ok? Esa es una muy buena pregunta. Y entonces no podemos caer en una voz o escuchar una voz que no proviene de Dios, porque cualquier voz que no provenga de Dios te va a llevar a ti a la muerte, te va a llevar a ti a alejarte de Dios, te va a llevar a ti a estar apartado totalmente de Dios, y tú no quieres eso, mi hermano. Entonces, ¿cómo es que yo puedo identificar realmente que es la voz de Dios y que no es una imitación, que no es una voz pirata, que no es algo que escuché por ahí? ¿Cómo puedo yo discernir? ¿Cómo puedo yo diferenciar? Bueno, antes de decirte eso, quiero explicar un poquito de lo que me quedé la semana pasada. Platiqué un poquito la semana pasada acerca de morir a nosotros mismos. ¿Alguien se acuerda? Que necesitamos morir a nosotros mismos. Mira, te lo voy a recordar. Nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza como personas, como hombres, como mujeres, nuestra naturaleza caída es el más grande obstáculo para ver a Dios, para escuchar a Dios y para obedecer a Dios y para disfrutar de su presencia. Eso fue lo que pasó en Éxodo capítulo 20, cuando el pueblo de Israel vio la presencia de Dios en el monte Sinaí y dijo, no, es que no hable este Dios con nosotros, mejor tú, Moisés, tú habla con nosotros, lo que Él te diga que hagamos, eso lo vamos a hacer, porque ellos estaban espantados, estaban aterrorizados por todo lo que estaban viendo. Y bueno, ese es uno de los atributos de Dios. No tengo mucho tiempo para explicártelo, pero ese atributo es que Él es terrible, ¿ok? Después me puedes preguntar, pero Él es terrible. ¿A qué significa con terrible? O sea, terrible no es así como que, es que me da miedo como Chucky, el muñeco diabólico. Ese terrible no es, ese terror no es, ¿ok? Es un terror diferente. La presencia de Dios tiene que infundir temor, temblor, terror en nuestras vidas. Realmente cualquier persona de nosotros, estar delante de Dios debería inclinarnos y hacer reverencia y ponernos de rodillas delante de Él, al menos. Y el ser humano es tan orgulloso, y el ser humano somos tan soberbios delante de Dios. Híjole, Dios tiene mucha misericordia con nosotros. Si realmente ese atributo Él lo hiciera valer en nuestras vidas, ya no existiríamos así, tal cual, ya no estaríamos aquí. Entonces nuestra naturaleza
no quiere escuchar a Dios. Mi naturaleza no quiere obedecer a Dios. Mi naturaleza quiere alejarse de Dios. Y no me permite, mi naturaleza no me permite disfrutar de la presencia de Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es la solución para esto que yo estoy enfrentando? Para mi naturaleza que no quiere obedecer a Dios. Bueno, a esta naturaleza que no le interesa a Dios, que no se sujeta a Dios, que no obedece a Dios y que no me permite ver la grandeza de Dios, ¿qué tengo que hacer? Por lo tanto, esta naturaleza debe ser eliminada. Esta naturaleza debe de morir. Es lo que te quiero dar muy rápidamente, quiero aclararlo un poquito más. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 31, decía Pablo, porque yo decido morir cada día a mí mismo. Puedes buscarlo. Primera de Corintios 15, 31, yo decido morir a mí mismo. Entonces, cada día muero. Esto que tenemos en nuestras manos, esto que tenemos el día de hoy que entender, es que bueno, mi naturaleza no le gusta a Dios, no le gusta obedecer a Dios. O sea, es rebelde mi naturaleza. Entonces tengo que eliminarla, tengo que matarla, tengo que morir. Y cada día es una decisión. Hoy yo decido morir a mí mismo. Hasta el día de hoy, a las 12:15 del día, mediodía prácticamente, ¿cuántas veces has muerto a ti mismo? No lo sé. ¿Cuántas veces? ¿Ya las contaste? No, a lo mejor ni siquiera las has contado. Pero fíjate bien, yo te decía, ¿qué significa eso de morir a mí mismo? Yo te dije, significa morir a mis sueños, morir a mis intereses, morir a mis deseos, morir a mis necesidades, morir a mis ideales, morir a mis caminos, morir a mis decisiones, morir a encontrarme a mí mismo. Si no estás dispuesto a eso, entonces el camino de Dios no es para ti. Ahora, cuando morimos, también te lo dije, cuando ya estás muerto ya no te duele. Entonces, sigue doliendo en tu vida, sigue doliendo esa parte, esos sentimientos, eso que tienes, esa naturaleza te sigue doliendo, es que no has muerto bien o no has muerto lo suficiente. Y es una decisión de todos los días. Cada día decido morir. Y déjame decirte algo, morir es una palabra muy dura, ¿cierto? O sea, pastor, es que tú me estás diciendo que muera a mis sueños, a mis intereses, a mis deseos, a mis necesidades, a mis ideales, a mis caminos, a mis decisiones, a encontrarme a mí mismo. Tú me estás diciendo eso. Es una palabra muy dura, sí, es una palabra muy dura, pero es el mandato de Dios y yo no te lo puedo suavizar. Yo no puedo decirte, ay, te voy a poner pomadita para que no te duela tanto. Yo no puedo hacerlo. El mandato es morir a nosotros mismos cada día. No podemos suavizarlo. Pero morir también tenemos que entender que significa negarme a mí. Fíjate bien lo que te voy a decir. Morir al mismo tiempo significa negarme a mí para buscarlo a Él al mismo tiempo. ¿Ok? Me estoy negando a mí para buscarlo a Él al mismo tiempo. Si no, escucha bien lo que te voy a decir, si no estamos buscándolo a Él, a Dios, al mismo tiempo que estamos muriendo, entonces vamos a encontrar una gran frustración, un gran descontento, una gran inconformidad, un gran rechazo hacia Dios y también vamos a generar una gran desilusión. ¿Por qué? Porque entonces la gente va a decir, bueno, es que ahí me dicen que muera mis sueños, que muera mis intereses, que muera mis deseos, a mis necesidades, a mis ideales, a mis caminos. No, pues no, me quieren controlar la mente, me quieren controlar mi vida. No, y todo el mundo alrededor y todo el contexto de la sociedad te dice que búscate a ti mismo, que decide por ti mismo, que haz las cosas conforme tú quieres. Todo se enfoca a ti. Y entonces la palabra dice, muere a ti, o sea, totalmente todo lo opuesto a lo que el mundo te está diciendo. Entonces, fíjate bien, si tú decides morir hoy, al mismo tiempo tienes que buscar a Dios. Si tú decides morir a tus sueños, al mismo tiempo tienes que buscar los sueños de Dios. Si tú decides morir a tus intereses, al mismo tiempo tienes que buscar los intereses de Dios. Si tú decides morir a tus deseos, al mismo tiempo tienes que buscar los deseos de Dios. Si no, vas a encontrar con frustración, descontento, inconformidad, rechazo hacia Dios y desilusión de los caminos de Dios. Porque lo que está pasando con la gente del pueblo de Dios es que estamos metidos en una flojerototota absoluta. Los hijos de Dios, la iglesia de Dios, y no nos esforzamos por buscar a Dios. O sea, sí, muero a mis sueños, pero no busco los sueños de Dios.
Y entonces nos falta muchísimo, mi hermano. Nos falta tener diligencia, nos falta tener constancia, perseverancia, insistencia y resistencia en el camino de Dios. Nos olvidamos que Dios no va a trabajar a nuestro ritmo, ni en nuestros tiempos, ni en base a mis deseos. Se nos olvida eso. Olvidamos que el reino de Dios no se conforma al reino de este mundo, y olvidamos que la recompensa de Dios no se encuentra en nada de lo que podemos ver hoy a nuestro alrededor. Entonces, debo morir a mí mismo. Eso lo entiendo, es algo muy duro. Debo morir a mí mismo, pero al mismo tiempo debo de llenarme de Dios y buscar los sueños de Dios, los intereses de Dios, los deseos de Dios, los ideales de Dios, los caminos de Dios, las decisiones de Dios. Debo buscar encontrar a Dios y no a mí mismo. Debo buscar encontrarlo a Él y no lo que yo quiero. Por si no hacemos esto, entonces vamos a encontrar pura frustración. Y por eso la gente dice que, es que te están controlando. Pues sí. Y tú dices, no, pues sí, es que pues me dicen que lo haga. ¿Y por qué lo haces? Pues es que lo hago porque me dicen que lo haga. No, o sea, cuando tú y yo encontramos los intereses de Dios, los deseos de Dios y los ideales y los sueños de Dios, entonces nos vamos a dar cuenta de que esos ideales y esos sueños y esos intereses y esos deseos son más grandes que los tuyos. Y entonces ahora yo te lo puedo decir. Quiero buscar los sueños de Dios, quiero buscar los caminos de Dios, quiero buscar los intereses de Dios. Son más grandes que los míos. No hay medida, no hay regla que los alcance a medir. Son más grandes que lo que yo puedo pensar, porque sus pensamientos no son los míos, ni sus caminos son los míos. Y son más grandes, no los puedo tal vez entender en su momento, pero son más grandes. Y es a donde yo quiero llegar. Y eso es lo que yo quiero hacer. Los sueños de Dios, no los míos. Los intereses de Dios, no los míos. Busca Lucas capítulo 9, versículo 23. Lucas 9, 23. Por favor. Lucas 9, 23. Lucas 9, 23. Dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Fíjate bien, es muy diferente lo que dice el mundo a lo que dice Dios. Dios nos dice: bueno, yo quiero que tú mueras. Yo quiero que tú olvides todo lo que el mundo te está ofreciendo. Yo quiero que tú dejes de vivir conforme al mundo te está diciendo que vivas. Y yo quiero que tú mueras a todo eso y empieces a vivir una vida diferente, una vida en mí. Y todo aquel, dice, que busca su vida, la perderá. Y todo aquel que pierde su vida por causa de mí, dice, este la hallará. Mi hermano, morir es la parte más trascendental del Evangelio. Morir es la parte más trascendental del Evangelio en nuestras vidas y para nuestras vidas. Por causa de que Jesús murió, me dio vida eterna. Por causa de que Jesús murió, a mí me da, a ti y a mí nos da una aceptación y una esperanza. Él tuvo que morir. Nuestras vidas tienen que morir. Es parte del proceso. Si tú no estás dispuesto a morir, mi hermano, entonces déjame decirte que te va a crear frustración. Y si estás dispuesto a morir y ya lo has intentado, tienes que buscar al mismo tiempo los sueños de Dios. Tienes que buscar al mismo tiempo los deseos de Dios, porque entonces no va a funcionar. Juan capítulo 12, versículo 24. Fíjate lo que dice. Juan 12, 24. Juan 12, 24. Fíjate lo que dice. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Aquí nos habla otra vez acerca de morir, y nos habla otra vez acerca de que tú y yo tenemos que decidir. Es una decisión todos los días. Morir es la parte más importante de lo que hoy vivimos en Jesús. Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Entonces yo tengo que decidir morir, porque es parte de lo que tengo que hacer. Morir en mi vida, para que entonces Jesús, para que Dios haga su voluntad en mí. Mateo capítulo 13, versículo 14. Búscalo. Mateo 13, 14.
Mateo 13, 14. Dice: de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Nuestras vidas tenemos que tomar esa decisión todos los días: morir a mis intereses, morir a mis sueños, morir a mis deseos, y al mismo tiempo buscar los de Dios, y entonces alinearnos a los propósitos de Dios en nuestras vidas. Es lo que Dios buscaba con el pueblo de Israel, es lo que Dios buscaba con este pueblo: alinearlos a su voluntad, alinearlos a su plan, no al plan de ellos. Entonces, hablando de esto, de morir, vamos ahora al versículo 19 y 20 de Deuteronomio. Vamos a ver qué es lo que sigue, hablando de escuchar a Dios. Parte del contexto de escuchar la voz de Dios. 19 y 20 dice: mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. ¿De quién está hablando? Está hablando de un profeta que Dios iba a mandar en un futuro. ¿Y quién es ese profeta? Jesús. Ese profeta es Jesús. Ese hombre es Jesús. Alguien que Dios levantaría de en medio de su pueblo. Dice: a quien no escuche a Jesús, entonces yo le voy a pedir cuentas. Y entonces, ¿cuántas veces? O ¿cómo van tus cuentas? ¿No? ¿Cómo vas? ¿Ya te salieron malas cuentas? ¿Ya saliste debiendo? ¿O cómo vas en tu vida escuchando a Jesús? Bueno, versículo 20 dice: el profeta que tuviere la presunción, o sea, que presuma que habla palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Bueno, versículo 20: al profeta que diga hablar en mi nombre y yo no le haya mandado hablar, entonces morirá. Mi hermano, hoy vamos a platicar de hoy. Hoy hay muchísimas voces que están gritando e insistiendo a nuestro alrededor. Muchísimas voces. Y nosotros estamos escuchando todas esas voces, y tus hijos están escuchando todas esas voces, y tus jóvenes están escuchando las voces, y los viejos también están escuchando ese tipo de voces. ¿Cuáles voces? Bueno, te voy a dar unos ejemplos. Humanismo, por ejemplo, es una de las voces que más está retumbando en toda la sociedad y el contexto, y que está destruyendo a las personas. Humanismo. Sé por ti mismo, búscate a ti mismo, no le importes a nadie, impórtate tú mismo. Quiérete a ti mismo, ámate a ti mismo. Tú eres la persona más importante de todo el universo, y todos los demás que les importen ellos mismos, ¿no? Eso es lo que la gente está diciendo. Eso es lo que la psicología está diciendo. Ámate a ti mismo, tú eres el más importante de todo el universo, y no te importa todo lo demás. Eres tú. Humanismo. Y tristemente este humanismo también se ha infiltrado dentro de las iglesias. Humanismo, ¿ok? Otro, liberalidad. Y entonces yo quiero ser libre, yo quiero tomar mis propias decisiones, yo quiero hacer lo que a mí se me pegue la gana, nadie puede influir en mis decisiones, yo no voy a hacer lo que los demás me digan, porque el único que sabe lo que tiene que hacer soy yo. Liberalidad. Identidad, ¿ok? Este rollo de la identidad va muy en común con la autopercepción. Y entonces el día de hoy cada quien se identifica como quiere identificarse. Los gordos se identifican como flacos, los flacos como gordos, los hombres como mujeres, las mujeres como hombres, los gatos como humanos, los humanos como gatos. Y cada quien tiene su propia identidad, y cada quien quiere ser lo que quiera ser. Una voz que está sonando y está gritando muchísimo. Autopercepción, van de la mano. Yo quiero ser lo que yo quiero ser. O sea, tú no me vas a decir quién soy yo. O sea, yo me autopercibo de esta manera. Otra voz que está sonando muy duro el día de hoy: empoderamiento. Yo no necesito de nadie, yo no necesito ayuda. El empoderamiento no es solamente en las mujeres, es también en los hombres. Yo no necesito de nadie.
Ese es el empoderamiento. Yo puedo solo. Yo no necesito que nadie me dé instrucciones, no necesito que nadie me diga por dónde caminar, no necesito que nadie me diga cómo hacer las cosas. Empoderamiento. Yo las puedo hacer solo. ¿Y qué dice la Biblia? Separados de Él, nada podéis hacer. Machismo. Bueno, esto... Estamos plagados por todos lados. Feminismo. ¿Has escuchado esta voz? Es una voz que ha sonado muy duro. El ultrafeminismo también es una voz que está sonando muy duro. Y nuestros hijos, jóvenes, mujeres, están cayendo en este tipo de situaciones. Filosofías. ¿Ok? Tal vez el asunto de la autopercepción, liberalidad, identidad no es lo mío, pero yo no. Mira, yo tengo un pensamiento mucho más alto que todos los demás. Yo sí realmente he escuchado, leído, buscado y entendido a quién sabe quién, fulano de tal. Y entonces, no hombre, a mí no me llega nadie al conocimiento que yo tengo del mundo y de la metafísica y de todo lo demás. Filosofías, modas. Las modas pueden ser en la música, en las redes sociales. Las modas pueden ser en todos lados, mi hermano. Modas. Hay otra voz, libre pensamiento. O sea, son cosas que tú tal vez has escuchado y te estoy diciendo, muchas voces, libre pensamiento, yo quiero pensar lo que yo quiera. Y entonces hay mucha gente que ha llevado ese libre pensamiento a las iglesias y entonces pues está aquí en la iglesia, están allí en las iglesias y me he encontrado con personas así. Tal vez no aquí, pero fuera. Me he encontrado con gente así que dice, pues yo quiero creer a Dios a mi manera, ¿no? Yo quiero hacer las cosas a mi manera. Sí, creo en Dios, pero a mi manera. Otra voz, vida fácil. En esta caemos muchas personas en buscar una vida fácil. Otra, dinero, ¿no? Otra, poder. Otra, influencia. O sea, y entonces hoy todos quieren ser de influencia. La gente está buscando lo fácil y no lo difícil. La gente en vez de invertir, por ejemplo, en su matrimonio, la gente en vez de buscar a Dios en su matrimonio, la gente en vez de negarse a sí mismo y de morir a sí mismo en su matrimonio, la gente dice una vida fácil. ¿Y qué es lo más fácil? Pues tú por tu lado y yo por el mío. Rebeldía. ¿Sabías tú que el día de hoy muchísima gente está menos sujeta a las autoridades? Y bueno, las autoridades sociales pues se lo han ganado a pulso, yo lo sé, pero la Biblia dice que nos sometamos también a esas autoridades. Superación es otra voz, ¿no? Tú tienes que superarte, tú no puedes ser el mismo chango de siempre. O sea, tú tienes que superarte en la vida, tú puedes. Y no, hay muchísimas cosas que están sonando el día de hoy. Y la gente estamos cayendo en todas estas. Y tantas voces que no ayudan. Tantas voces no ayudan. Y la única voz que debe ser escuchada no es tomada en cuenta. La voz de Jesucristo el Salvador. La voz de Jesús de Nazaret no es tomada en cuenta. Todos los demás gritan, todos los demás dicen, todos los demás establecen. Y si tú les dices que están mal, híjole, pues te voltean de cabeza a ti, ¿no? Entonces dice el versículo 19, al que hable en nombre de dioses ajenos. Cuando entendemos esto de dioses ajenos, tal vez nos llega a la mente así como que va a hablar en nombre de Baal, o habla en nombre de Acera, o habla en nombre de todos esos dioses cananeos, ¿no? Y entonces sí, pero también quiero decirte que el día de hoy hay muchísimos dioses ajenos que la gente está escuchando. Y está escuchando a sus profetas. Hay muchos profetas el día de hoy, falsos, que están dentro de las redes. Hay muchos profetas con bata blanca. Hay muchos profetas así, con corbata. Hay mucha gente, profetas falsos, que la gente está escuchando. Y cada una de estas voces resalta y promueve cierta parte del ser humano dentro de su naturaleza caída. ¿Ok? Cada una de estas voces resalta cierta parte dentro de la naturaleza caída de las personas. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Las exacerba, las aumenta, las acentúa y la gente se siente bien con eso. Y por eso la gente dice, yo quiero seguir esto, yo quiero andar por este camino, porque promueve cierta rebeldía y los hace sentir bien. Tanto a cada parte de ese ser humano, cada parte de esa naturaleza caída dentro de sí mismo se siente bien con eso. Las voces exaltan tanto al hombre que al final esa parte, esa área
que es exaltada, al final se convierte en un Dios con D minúscula. Se convierte en un Dios que puede hacer con ellos lo que quiera. Y has visto, por ejemplo, estos movimientos, estas marchas, por ejemplo, en la televisión, en donde hay gente que puede llegar a matar por estar en una marcha. ¿Has visto eso? Hay gente que golpea por estar en una marcha, defendiendo cosas, y déjame decirte esto, cosas que a veces ni siquiera entienden, cosas que en algún momento son como sin trascendencia, intrascendentes, cosas que en algún momento ni siquiera han entendido, y entonces eso los maneja y los lleva como ellos quieran. Hay entre nosotros demasiados falsos profetas que no dicen ser falsos profetas, pero que están alejando más cada día al pueblo de Dios. ¿Ok? Recuerda, la gente que no conoce a Dios, pues bueno, ¿qué podemos hacer? Pero tú y yo sí podemos hacer algo, y tú y yo necesitamos ser conscientes de lo que estamos escuchando, de lo que estamos viendo y a quién estamos escuchando también. Y no importa, mi hermano, que se vista de pastor, y no importa que diga superapóstol abajo, no importa, tenemos que discernir y tenemos que entender qué es lo que está diciendo y hacia dónde van sus palabras. Y entonces la pregunta sigue en el aire, escuchando la voz de Dios. Tercera parte, sí, pero ¿cómo identificar qué es la voz de Dios? ¿Cómo identificar que realmente es Dios y que no es el enemigo, que es una situación o una voz de estas que acabas de decir, como la autopercepción, la identidad, la liberalidad, el humanismo, el empoderamiento? ¿Cómo identificar que no es Dios? Bueno, vamos a buscar Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5. ¿Cómo identifico que es Dios o que no es Dios? Isaías capítulo 5, versículo 12. Isaías capítulo 5, versículo 12 dice, ¿lo encontraste? Isaías 5, 12 dice: y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Por tanto, fíjate bien lo que dice el 13: mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria, pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su fausto. ¿Sabes qué es fausto? Fausto es como gloria, como lo más bonito. Dice, allá irá su multitud, y lo más bonito, lo más glorioso de ellos, y el que en él se regocijaba. Y el hombre será humillado, y el varón será abatido, y serán bajados los ojos de los altivos. ¿Ok? Dice aquí, mi pueblo fue cautivo por falta de conocimiento. ¿De conocimiento de qué? De la gloria, de la voluntad y de la ley de Dios. Ahora, ahí mismo en Isaías capítulo 5, bríncate poquito, tú puedes leerlo todo, pero me voy a brincar porque no tengo mucho tiempo. Y entonces dice el versículo 20: ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos. ¿Ok? Esto es parte de cómo identificar realmente una voz que no proviene de Dios. ¿Cómo puedo identificarlo? A los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. Y entonces dice, su ruina va a ser grande. El Seol está ensanchándose cada vez más para poder recibirlos en todos sus deleites, y pensando que siguen estando bien. Y el asunto es, no están bien. Oseas capítulo 4, versículo 6. Oseas capítulo 4, versículo 6. Ahí está adelantito. Profetas menores, Oseas. Después de Daniel, Oseas capítulo 4, versículo 6. Dice, mi pueblo ya no fue cautivo. Aquí dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuando desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y entonces, ¿en dónde está la clave? Para poder discernir y para poder entender qué es palabra de Dios y qué no es palabra de Dios. ¿Dónde está la clave? En la palabra de Dios.
en la ley de Jehová. Es ahí donde tú y yo podemos comparar. Un día viene alguien y te dice: yo te invito a esto, yo te llevo a esto, yo mira, te voy a convencer de esto. Y entonces saca tu Biblia y empieza a compararlo. Y entonces compáralo y dice: esto no concuerda con la palabra de Dios, no concuerda con la ley de Dios. Y entonces eso te va a ayudar muchísimo, porque entonces te vas a dar cuenta de que no es de Dios. Entonces, lo peor dentro de todo esto, de ideologías, dentro de situaciones, dentro de voces que están gritando hoy, es que defendemos ideales que ni siquiera conocemos. Defendemos cosas que ni siquiera sabemos de dónde salieron. Defendemos situaciones que ni siquiera hemos entendido. O sea, nomás por ir allí como el Borras, ahí con todos los demás, nomás por ir a perseguir a los amigos, nomás por andar caerles bien, o nomás porque hay una muchacha, pues voy por la muchacha. Oye, ¿tú por qué viniste? Sí, todos abajo, sí, que no sé qué. No, pues yo vengo nomás por la muchacha. ¿No te has fijado? Eso pasó muchísimo con Jesús en esta semana. Vas a ver películas y todas situaciones, y entonces un día como hoy dice pues la tradición que Jesús entra a Jerusalén y todos: Hosana, Hosana, gloria al Hijo de David, Hosana. Y entonces 3 días después todos dicen: crucifícalo. ¿Cómo es que cambió tan radicalmente? ¿Cómo es que cambió algo así de Hosana al Hijo de David, sálvanos? Y entonces dice: crucifícalo. Pues porque alguien defendió algo que ni siquiera sabía. Y entonces estaban todos allí, y los sacerdotes, y no, que faltó, estaba blasfemando la ley de Dios y que no sé qué. Y entonces alguien dijo: crucifícalo. Y el otro: sí, crucifícalo, sí, no. Ay, empezó todo el crucificaderío. La gente no sabía ni qué estaba haciendo. Ahora, ¿no te has fijado en algunas marchas, en algunas situaciones? Si eres muy observador, ¿no te has fijado que de repente cuando los entrevistan, a veces no saben qué decir? Oye, ¿y usted por qué está aquí? No, pues sí. ¿Que le den su casa? Sí, que le den su casa. Sí, que le den su casa. ¿Y cuál casa? ¿Y usted qué le van a dar? No, a mí no me van a dar nada. ¿Y por qué está aquí? Pues para que le den su casa. O sea, hay cosas que a veces la gente ni siquiera entiende, ni siquiera ha profundizado, y puede estar dispuesto a defenderla con su vida. Entonces, ¿cómo discernir que algo es de Dios y que algo no es de Dios? Versículo 21, dice la pregunta de Deuteronomio capítulo 18, 21, dice: y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Bueno, ya vimos una: dioses ajenos. Bueno, tal vez no dice Baal, Acera, Astarte y todos ellos, no dice esos. Pero sí dice, por ejemplo, feminismo, sí dice, por ejemplo, machismo, sí dice, por ejemplo, humanismo, sí lo dice. Tenemos que abrir los ojos. Abre tus ojotes, mi hermano, y entiende que todo esto está alejado completamente de la voluntad de Dios. En Dios no hay machismo ni feminismo. En Dios no existe eso. En la palabra de Dios no existe eso. Pero el rollo es que mucha gente lo sigue defendiendo, aún tristemente dentro de las iglesias. Versículo 21. Entonces, ¿cómo yo puedo conocer la que es palabra de Jehová y la que no es palabra de Jehová? Bueno, ciertamente las voces llegan a confundirnos, ¿ok? Eso es algo real. O sea, hay voces que hablan muy fuerte, hay voces que hablan muy bonito, hay voces que hablan muy deliciosamente, ¿ok? Hay voces, y esas voces nos llegan a confundir. Pero la palabra de Dios siempre ha sido muy clara, ¿ok? La palabra de Dios siempre ha sido muy clara. O sea, no puedes confundirte. No es así como que: yo no sabía, es que a mí nadie me dijo. Fíjate, vamos a Isaías otra vez. Isaías capítulo 45. ¿Cómo discernir realmente? ¿Cómo entender que es voz de Dios y no voz de hombres? ¿Cómo entender que lo que estamos haciendo realmente es de Dios y no de los hombres? Isaías capítulo 45, versículo 18. Isaías capítulo 45, versículo 18. Te voy a dar algunos tips. Isaías 45, 18, ¿lo encontraste? Isaías 45, 18, encuéntralo por favor. Isaías 45, 18. Te voy a dar 3 tips. Fíjate bien. Dice Isaías 45, 18: porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada, la creó.
Yo soy Jehová y no hay otro. Versículo 19, fíjate, subráyalo. Dice, no hablé en secreto en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Dice Dios, yo soy Jehová que hablo justicia, que anuncio rectitud. Lo que Dios ha hablado, Dios lo ha hablado de una manera muy clara. Dice aquí, Él no ha hablado en secreto. Él no ha hablado así como en lo profundo de la tierra para que, ay, es que yo no escuché, yo no sabía, a mí nadie me dijo. Dios no ha sido así. Dios siempre ha sido claro. Dios siempre ha hecho las cosas de una manera clara. Deuteronomio capítulo 13, versículo 4. Deuteronomio 13, 4. Fíjate lo que dice. Deuteronomio 13, 4. Dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. ¿A quién dice que tenemos que servir y buscar y todo? A Dios. Versículo 5. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal del medio de ti. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o hijo, o tu hija, o tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Le apedrearás hasta que muera. Por tanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema, y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esta. Fíjate bien, 3 cosas que tú puedes hacer para encontrar y poder discernir si es realmente palabra de Dios o no. Fíjate bien, primer cosa que vemos allí en Deuteronomio 13 del 4 al 11. Primer cosa, 1, aconsejó rebelión contra Jehová. ¿Ok? Si alguien te está diciendo algo y te aconseja encubiertamente rebelión contra Dios, entonces punto malo, primer tache. Aconsejó rebelión contra Jehová. Estos puntos están allí en Deuteronomio 13 del 4 al 11. 1, te aconsejó rebelión contra Jehová. 2, lo hizo en secreto. Dice allí, si tu padre, tu hermano, tu mujer, tu hijo, tu hija, dice, en secreto te invitan a buscar y confiar en otros dioses, entonces, fíjate bien, punto número 2, lo hace en secreto. El asunto de la secrecía, el asunto de decir cosas en secreto son cosas ocultas, ¿de acuerdo? Así como, no le vais a decir, para que no nos diga nada. No le vaya, es un secreto entre tú y yo. ¿Y qué es lo que dijo? Lo acabamos de leer en Isaías ahorita, precisamente de parte de Dios. ¿Qué es lo que dice Dios? Dice, yo no te hablé en secreto. Todo lo que yo te dije lo hice público. Todo lo que yo te dije lo dije debajo del sol para que tú lo vieras. Yo no fui y hablé allí en una cueva en lo profundo de la tierra. Dice, todo lo hice claramente delante de ti. Entonces, primera es, aconseja rebelión contra Jehová. Segunda, lo hace en secreto. ¿Ok? Y entonces ya te estás dando cuenta y te estás a lo mejor acordando de ciertas cosas así como que, ay, sí, es que él me dijo que no le dijera a mi mamá, él me dijo que no hiciera esto, que no hiciera aquello. Cosas en secreto. Las cosas en secreto no terminan bien, ni entre matrimonios, ni entre personas, ni entre amigos, ni en ningún lado terminan bien. 3, solo 3 cosas. Dice, trata de apartarte del camino por el cual Dios te dijo que anduvieres. ¿Ok? Repito, la primera es, aconsejó rebelión contra Jehová, tacha. 2, lo hizo en secreto, tacha. Y 3, trató de apartarte del camino por el cual Dios te dijo que anduvieres. Esa es la 3 y 3 tachas. Ahora, también te voy a decir 3 sobre tips o 3 extra tips. Primero, aconsejó rebelión contra Jehová. Y tú puedes decir, no, pues nadie me ha dicho nada. Nadie me ha dicho cosas así como que, ay, es que, pues, rebélate contra Dios. Nadie me ha dicho nada, entonces yo creo que estoy bien. Fíjate bien, punto 1, aconsejó rebelión contra Jehová. 1, la rebelión nunca llevará
el nombre de rebelión. ¿Ok? Apréndetelo. La rebelión contra Dios nunca va a llevar el nombre de rebelión contra Dios. Nunca te lo van a decir así. Nunca te van a decir, te invito a que te rebeles contra Dios. Nunca te van a decir. Pero déjame decirte qué tipo de cosas sí se rebelan contra Dios. Una es autosuficiencia. Yo no necesito a nadie. 2 es autorrealización. Yo sabré qué hago con mi vida y yo voy a salir al frente de mi vida yo solito. Autoconocimiento. Todo esto nos habla acerca de encuéntrate a ti mismo. Hay demasiadas filosofías extranjeras, orientales, occidentales aquí que dicen tienes que buscar el autoconocimiento. Si tú no te puedes conocer a ti mismo, si tú no te puedes querer a ti mismo, entonces no va a funcionar el asunto. Ámate a ti mismo. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Muere a ti mismo. Otra, el empoderamiento. Otra, la libertad. Otra, plenitud. Todos estos nombres se van a presentar delante de ti. No van a decir rebélate contra Dios, pero se rebelan contra Dios. ¿Ok? Autosuficiencia, autorrealización, autoconocimiento, empoderamiento, libertad. Hay gente que dice, es que tú decides, tú haces, tienes que sentirte libre. Plenitud, tienes que buscar lo mejor para ti y lo más bonito, porque fuimos hechos para gozar. Si Dios no nos hubiera querido que gozáramos, entonces no nos hubiera hecho de esta manera. Ten cuidado. Ok, la rebeldía nunca se va a manejar o nunca se va a presentar delante de ti con el nombre de rebeldía. Ok, 2, ¿cuál fue la 2? Lo hizo en secreto. 2, fíjate bien, lo que no se escudriña a la luz. Lo que no se escudriña a la luz, entonces lleva maldad en sí misma. ¿Ok? Y te lo voy a decir. Primera de Juan capítulo 1, versículo 5. Primera de Juan 1, 5. Vamos para allá, por favor. Primera de Juan 1, 5. Lo que no sale a la luz, o lo que no quieren que salga a la luz, entonces lleva maldad en sí mismo. O en sí misma. Primera de Juan capítulo 1 versículo 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él. Primera de Juan 1:5, y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Ok? Dios es un Dios de luz, no un Dios de tinieblas, no un Dios de secretos o de secrecía. Lo vimos ahorita en Isaías. Yo no dije nada en secreto, dijo Dios. No hay nada para ustedes en secreto. Y entonces Dios, lo que necesitábamos, Dios nos lo dijo y nos lo dijo abiertamente. Ten cuidado cuando la gente te dice, y no le digas a nadie. Ya lo decía Chabelo algún día. Ve y cuéntaselo a quien más confianza le tengas, ¿no? ¿Te acuerdas de eso? Bueno, los que ya pasamos el primer hervor. Entonces, lo que se hace en secrecía, yo te invito a que no haya secretos. Yo te invito a que no haya secretos en ti, con tu familia, con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa. Yo te invito, porque los secretos no dejan nada bueno, mi hermano. Tienes que ser genuino y abierto siempre. ¿Ok? 3, ¿ok? La primera fue, te aconsejan rebelión. La rebelión nunca se va a presentar con ese nombre. 2, lo hacen en secreto. Recuerda, no es bueno el secreto, hay tinieblas allí. Y 3, trató de apartarme del camino por el cual Dios me dijo que anduviera. ¿Ok? La 3, la contraparte, es que hay personas, que hay situaciones, que hay ideologías que siempre te van a decir, siempre te van a ofrecer atajos. ¿Ok? Hay un atajo, hay una forma más fácil de hacer esto, hay una forma más acomodadita para hacer esta situación. Mira, no tienes que caminar tanto, ¿para qué vas y le rodeas todo así por allá? O sea, mira, vete derecho, vete directo. Mira, yo te voy a dar para el Uber, para el taxi, para lo que tú seas, pero no tienes tú que gastarte tus piecitos bonitos en ir a caminar y rodear 3 veces y estar 40 años dando vueltas en el desierto. Solamente porque a Dios se le ocurrió y se le pegó la gana que tú caminaras 40 años en el desierto. Tú no tienes que hacerlo. Hay atajos en la vida. Y entonces Dios nos ha dado esa libertad para encontrar esos atajos. ¡Pum! Ten cuidado.
El camino de Dios, mi hermano, escucha esto, el camino de Dios no tiene atajos. El camino de Dios no tiene atajos. No es así como que vas caminando y dices, ay, por aquí me voy, ¡fum! Vas a llegar a un camino que te va a llevar a la muerte. Y entonces, cuando te das cuenta de que ese camino no tiene una salida, entonces la única manera de salir de esos problemas y esas situaciones es regresando por ese mismo camino. No hay atajos, no hay de que me brinco, no hay de que, ya brinco las cosas, brinco las circunstancias. No, tienes que regresarte por allí mismo. Platicaba con un hombre en algún tiempo, cuando estaba así, todo bien mal en su vida, estaba atrapado en sus delitos, en sus pecados, estaba mal, absolutamente mal. Y entonces me decía, es que no sé cómo salir, estoy en un callejón sin salida, no sé para dónde ir, no sé qué es lo que tengo que hacer, no sé para dónde ir. Y entonces, no hay atajos. Si estás en un callejón sin salida, ¿qué tienes que hacer? Regresar por donde entraste y volver al camino que Dios tenía trazado para ti. No importa si eso significa que tienes que enfrentar todos los errores y todas las circunstancias que no te gustan cuando salgas de ese callejón sin salida. ¿Cuántas veces cometiste errores para meterte en ese callejón sin salida? Muchas. Tienes que volver, tienes que darte la vuelta y afrontar lo que hiciste y afrontar lo que pasó en tu vida. El camino de Dios no tiene atajos. ¿Tú crees que Jesús, o sea, el diablo le puso atajos, ¿te acuerdas? Si tú postrado me adoraras, entonces yo te entregaría todos los reinos de la tierra. ¿Te acuerdas lo que dijo el Satanás a Cristo? Y la humanidad de Jesús estaba buscando esos atajos. La humanidad de Jesús en ese momento, Señor, que pase de mí esta copa, Dios. ¿Te acuerdas de eso? Pero dijo Jesús, que no se haga mi voluntad sino la tuya. El camino de Dios no tiene atajos. Tienes que pasar por donde Dios te dice que tienes que pasar, te guste o no te guste. No se puede suavizar, no se puede cambiar, no se puede ayudar, evadir, reconvenir, redireccionar. ¿Alguna vez has puesto a esa señora que está allí en el GPS que te dice, usted váyase por aquí, que no se cuente, que no sé qué, y de repente te pasas y te dice, recalculando la ruta, y entonces te da otro camino para volver a meterte a donde tú ibas? ¿Te ha pasado eso? Bueno, muchas veces me ha pasado a mí. Y entonces pues ya tenemos que andarle buscando por otro lado, y por esta calle no era, ya me pasé, y entonces pues tengo que dar la vuelta y así. Pero el camino de Dios no tiene atajos. Tienes que regresarte por donde es. No lo puedes evadir, no puedes evadir los obstáculos, no puedes evadir las escuelas, no puedes evadir los desiertos, no puedes evadir las situaciones, no puedes evadir las pruebas, no puedes evadir las tentaciones. No puedes reconvenir, no puedes redireccionar. O sea, el tomar atajos en nuestra vida, porque nos encanta tomar atajos, nos encanta la vida fácil, nos encanta las situaciones fáciles. Con Dios no es así. Tienes que tomar el camino que Dios te dijo que tomaras. Para Jesús, el camino que Dios el Padre le dijo que tomara era que fuera a la cruz, a morir por una bola de malagradecidos, para morir por una bola de personas que todavía están pensando en que, ay, ¿sí será cierto o no? Ay, ¿a poco sí me estás hablando, Dios? Ay, ¿a poco sí? Y hablo por mí. Y entonces el camino que Jesús tuvo que caminar fue el camino a la cruz. Un camino de desolación, un camino de tristeza, un camino de humillación, un camino de dolor, un camino de muerte. Y lo hizo por ti y por mí. La vida no tiene atajos, el camino de Dios no tiene atajos. Tienes que caminar por donde Dios te dice que tengas que caminar. Juan capítulo 12, versículo 46. Fíjate lo que dice. Juan 12, 46. Juan 12, 46. Dice, yo, dice Jesús, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Todo aquel que cree en mí, dijo Jesús, yo he venido para que no esté en tinieblas. Y tú y yo no podemos estar en tinieblas, o no debemos de seguir en tinieblas buscando así como que, ay, yo le hago caso al consejo de la rebelión contra Jehová. No importa cómo se llame, yo ando viviendo en eso. Ay, sí, yo mi vida, tengo una vida que todos saben y tengo una vida que es una vida secreta, solamente yo la sé. O tal vez, pues sí, mira, de repente ando con un pie
pie acá en el camino de Dios y de repente ando con otro pie acá en el camino del mundo. Y entonces, mi hermano, tenemos que salir de esas tinieblas y tenemos que entrar en la luz que Dios nos dice que tenemos que estar. Ahora, no es fácil, yo lo sé, no es fácil. O sea, todos quisiéramos tomar atajos, todos quisiéramos que fuera más fácil, pero no lo es, no lo puedo suavizar, no le puedo poner pavimento, las cosas son como son. Por eso el camino a Dios, la puerta a Dios es angosta, el camino es difícil y el camino a la perdición es amplio, cómodo, bonito. No, hombre, hasta te dan cocas y te dan de comer a cada ratito, ¿no? Y entonces el camino que te lleva a Dios, el camino que te lleva a hacer lo que Dios, la voluntad de Dios en tu vida, es difícil, lo sé, pero está Dios ahí. Está y va a estar contigo. Su promesa dice que Él no nos va a dejar y estará con nosotros hasta el fin del mundo. Versículo 22 de Deuteronomio 18. Estamos hablando de cómo escuchar a Dios y cómo entender cuál es la voluntad de Dios, la voz de Dios y cómo no. Versículo 22 y último, y dice: si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Si la palabra del profeta, dice este versículo, no se cumple, entonces Dios no habló, así de fácil. Entonces Dios no habló. Mi hermano, cada versículo, cada alusión al Mesías en el Antiguo Testamento, cada profecía, cada tipo, ¿sabes qué es un tipo? Cada simbolismo, ¿sabes qué es un tipo? Es así como me da la imagen de algo. Y entonces, por ejemplo, el Cordero de la Pascua es un tipo de Jesús, porque nos recuerda a Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Y entonces la sangre derramada, por ejemplo, de ese Cordero en la Pascua es la sangre, es un tipo de la sangre de Jesús. O por ejemplo, el rey David en su reinado es un tipo del reinado de Jesús. O tal vez Job, o tal vez Josué o Moisés, todos ellos tienen un tipo, o sea, algo que nos habla de Jesús, algo que nos muestra a Cristo. Entonces, cada versículo, cada alusión al Mesías en el Antiguo Testamento, cada profecía, cada tipo, cada simbolismo que apuntaron hacia Jesús, cada uno de esos se cumplió. Todo se cumplió, absolutamente hasta el día de hoy, todo se ha cumplido. Miles de profetas, miles de protagonistas, miles de personas han fallado en lo que han dicho. Muchos dicen, sí, es que no, las cosas van a ser de esta manera y que no sé qué, y que no sé. Mañana va a llover y mañana está haciendo un sol más abrasador que otros días. Muchos han fallado, muchos han callado después de hablar. Es que hablé, pues no sé si hablé, si dije bien, si dije mal. Otros siguen esperando es que dije una profecía, no, se va a cumplir. Y cada vez, cada rato salen tantas personas diciendo, es que fulano de tal predijo una profecía del 2025 y que fulano de tal y que el país fulano de tal y muchos siguen esperando. Pero Jesús cumplió todo. Más de 300 profecías en el Antiguo Testamento y más de 476 versículos referentes al Mesías, y literalmente cada versículo del Antiguo Testamento está hecho, está cumplido en Jesús de Nazaret. No podemos comparar a Jesús con otro profetilla allí que dice, sí, yo te profetizo, no sé qué. No podemos comparar a Jesús, que al 100% se ha cumplido todo lo que se dijo de Él y todo lo que Él ha dicho también. No podemos cambiarlo por el indio yandú que te dice, es que tú estás haciendo quién sabe qué, es que tú debes de hacer no sé qué, es que pon una ramita de manzanilla ahorita que las dan bien baratas, y ponla en tu casa y para que tú te vaya bien en la vida. No podemos comparar una cosa con la otra. Muchos se han quedado callados porque no se cumplió lo que dijeron, pero Jesús aún sigue hablando y sigue hablando muy fuerte. Josué capítulo 23 versículo 14. Josué 23, 14. Ahí está adelantito de Deuteronomio. Josué 23, 14.
Fíjate lo que dijo Josué. Josué ya prácticamente iba a morir. Josué 23:14 dice: y he aquí, dice a Josué, yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. O sea, ya se va a morir. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Hay un hombre, o más bien hubo un hombre, que se llamó Policarpo. Este hombre Policarpo fue uno de los primeros hombres después de los discípulos. Más bien, Policarpo fue discípulo de Juan el apóstol. Y entonces Policarpo, Juan el apóstol, el discípulo amado, le enseñó, lo discipuló a Policarpo. Y Policarpo fue uno de los que siguieron la obra en los siguientes años después de que Juan hubiera muerto. Juan murió por ahí del año 93 después de Cristo. Y entonces Policarpo le siguió. Policarpo todavía no había nacido cuando Jesús vino. Nació como 60 años después, más o menos, Policarpo. Pero Juan el apóstol le enseñó todo lo que Jesús le dijo. Y entonces este hombre llamado Policarpo estaba en una ciudad llamada Esmirna. Como pastor, como anciano, predicaba, enseñaba. Y más o menos en el año 155 de esta era, recuerdas que había muchísima persecución contra los cristianos. Y entonces este hombre Policarpo lo estaban persiguiendo por hablar del evangelio. Y entonces el imperio romano lo estaba persiguiendo. Y entonces él decía: no, yo para qué voy a correr. O sea, ya estaba viejo también. Yo para qué voy a correr, o sea, que se haga la voluntad de Dios. Y muchos de sus seguidores le dijeron: no, hombre, escóndete, que no te vayan a matar, Policarpo, te necesitamos. Y anduvo como escondiéndose Policarpo, porque lo buscaban matar por predicar el evangelio. Y llegó un momento en donde Policarpo, un día, en una choza, en una cabañita, allí en el campo donde estaba escondiendo, venían los del ejército del imperio romano. Y entonces decían: vete otra vez, Policarpo. Y él decía: ¿sabes qué? Ya me cansé, ya estuvo, ya no quiero seguir huyendo de ellos. Y entonces la historia dice que se puso a orar y dijo: que sea la voluntad de Dios. Y entonces los soldados abrieron las puertas y se llevaban a Policarpo delante del gobernador de aquella zona, un hombre llamado Cuadratus. Y entonces ese hombre empezó a matar a todos los cristianos que le trajeron, uno por uno. Renuncia a Dios, paz. Y los aventaba a las fieras y los cortaba con espadas y los ponía en la hoguera y los quemaba vivos, y todo eso pasaba. Y entonces llegó con Policarpo. La historia dice que llega con este hombre. Y entonces Policarpo va y lo amarran y lo ponen y lo amarraron en un palo y le pusieron madera alrededor y le pusieron aceite para que prendiera y prendiera muy alto, pues, así. Y entonces Cuadratus, dice la historia, el gobernador de esta zona, le dice a Policarpo: Policarpo, arrepiéntete. Reconoce que solamente el César es el único rey y el único Señor. Niega a Jesús y maldice a tu Dios. Eso fue lo que le dijo Cuadratus. Y Policarpo, amarrado a la hoguera, ahí con toda la madera llena de aceite, un señor ya grande le dice: Cuadratus, 86 años he servido al Rey de Reyes, y este Rey de Reyes nunca me ha quedado mal, nunca ha faltado a ninguna de sus promesas. ¿Tú crees que lo voy a hacer hoy? Haz lo que tengas que hacer. Le prendieron fuego y un hombre de Dios murió en una hoguera por no negar su fe. Jesús ha cumplido tantas profecías y todas se cumplieron al pie de la letra. Esperamos una más, y es que Él vendrá por ti y vendrá por mí. Y créeme, si Él lo dijo, si Él lo prometió, se va a cumplir. Hay muchos que han dicho tantas cosas y no se han cumplido, pero Jesús no miente. Jesús de Nazaret no miente. Juan capítulo 8 versículo 24. Juan 8:24, te lo voy a leer.
Fíjate lo que dice Juan 8, 24. Dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Solamente Jesús nos puede hacer libres. Solamente Él es el único que nos puede dar la vida que tú y yo necesitamos. Ponte en pie, vamos a orar. Señor Dios, nuevamente aquí, Dios Padre, delante de tu presencia y delante, Señor, de tu trono celestial, al haber escuchado de tu palabra, Señor, te pedimos, Padre, que nos ayudes cada día a escuchar fielmente tu voz y desechar aquello, Señor, que no nos lleva a ti, aquello, Señor, que nos aparta de tu camino y que nos aconseja rebelión contra ti, Jesús. Señor, trae todo a la luz. Queremos realmente, Señor, encontrarte a ti, Dios. Queremos realmente servirte a ti, seguir en ti, buscarte a ti y obedecerte a ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, y en este lugar de tu presencia, y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios, Hijo de Dios. Gracias, Padre. Recibe toda la gloria, Señor. Recibe toda la honra, Padre. Ayúdanos, Señor, a parecernos más cada día a ti, Señor. Padre, quita de nosotros, Señor, todo aquello que estorba nuestra relación contigo, Padre. Ayúdanos, Dios, como iglesia. Señor, te necesitamos y no podemos apartarnos de ti, Señor. Ayúdanos a seguir en el camino que tienes para nosotros cada día, Señor, y danos fuerza para morir cada día, Señor, y escuchar tu voz, tu preciosa voz, Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por tu iglesia.
En el nombre de Cristo. Amén, Señor. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios esté contigo siempre. Que la comunión con el Padre, la gracia del Hijo y la capacitación constante del Espíritu Santo estén en tus vidas. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Gracias por venir. Un abrazo para todos. Que Dios te bendiga y te guarde. Amén. Gracias.